Saudações aos aspirantes da nova era. Nós estamos ao vivo nessa data tão especial para falar de um grande mestre, Sri Aurobindo. Hoje é dia 15 de agosto, o dia do nascimento desse grande mestre, Sri Aurobindo. Também é um dia especial porque é o Dia Internacional do Reiki, hoje também é o dia do nascimento do mestre Mikao Usui, e também o dia da Assunção de Nossa Senhora, é um dia especial para o mundo espiritual, e nós estamos aqui para uma roda de diálogo que vai ser conduzida por Marcelo Fortuna Marques aqui, que vai falar com Vicente Merlo e com também o doutor Juan Ramon, advogado de direitos humanos. Direto da Espanha. Diretamente da Espanha. Em espanhol. E em espanhol. Fica à vontade, Marcelo. Boa tarde a todos os presentes nesta aventura, nesta grande aventura que é a nossa própria jornada humana. E como não poderia deixar de ser, hoje, dia 15 de agosto, a Índia também comemora o 74º ano de sua independência. Para isso, para marcar essa data tão especial, dessas presenças importantes, desses dias importantes, o canal Raios da Nova Era tem a honra de receber hoje aqui o Dr. Vicente Merlo, que é um experto, como se diz em espanhol, em temas de hinduísmo. Ele trabalha há muitos anos com a obra de Sri Aurobindo, esteve na Índia, no ashram, esteve vivendo lá, e nos dará um pouco, né, da visão da obra monumental de Sri Aurobindo. E para trazer um tempero muito importante a isso, nós convidamos o doutor Juan Ramon, que está à frente de um trabalho monumental desde a Espanha, desde terras espanholas, com o Instituto de Direitos Humanos Sri Aurobindo. Vai falar para nós da importância não só dos direitos humanos hoje, mas também o que Sri Aurobindo, a mensagem de Sri Aurobindo pode acrescentar para essa grande consumação para a humanidade. Então, vou chamar aqui a cada um. Vou começar com Vicente. Boa tarde, buenas tardes, Vicente. É um gosto estar com você. Micrófono. Buenas tardes, Marcelo, y buenas tardes, Juan Ramón y Juanilza, y todos los amigos brasileños que nos están escuchando. Buenas tardes, Vicente. Juan Ramón, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Vicente. Es un placer estar hoy con vosotros aquí porque es un día pues muy trascendente y muy importante, las conmemoraciones que habéis dicho y celebramos, y me siento profundamente agradecido de esta invitación de compartir con vosotros este día de celebración. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a Vicente. Quería agradecer a Vicente por presentarme a ti, Juan Ramón, y quizás pueda en el futuro traer más temas sobre esta importante situación nuestra con nuestros derechos. ¿Es así? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, Vicente, empiezo que presente un poco de tu trabajo. Sabemos que es un escritor. Recientemente hiciste un taller con nosotros todos acá de Latinoamérica sobre la psicología transpersonal. Y háblenos un poco de tu trayectoria, de tu camino hasta acá. Bueno, voy a intentar ser breve y a tomar como hilo conductor la figura de Sri Aurobindo, que es lo que nos une hoy fundamentalmente. Yo empecé a escuchar su nombre gracias a un centro de yoga que existía y que existe todavía en Valencia, que llevaba ese nombre, Centro de Yoga Aurobindo. Fue la primera vez que lo escuché.
y a partir de ahí el descubrimiento de sus obras tan extraordinarias, La vida divina, la síntesis del yoga, me llevó a bucear en él. Mientras tanto, uno iba picando de otros autores, de otros temas, otros grupos, otras escuelas. Pero cuando llegó el momento de realizar la tesis doctoral en filosofía, que me apetecía trabajar sobre algo profundo, la primera idea que me vino fue hacerlo sobre Sri Aurobindo. Es decir, que en España, a nivel académico, no se estaba muy acostumbrado a realizar temas de Oriente. De hecho, nos costó encontrar el tribunal que pudiera leer y comentar críticamente la obra. El caso es que eso me llevó a estar 2 años en el ashram de Pondicherry, de Sri Aurobindo, y la verdad es que fue un antes y un después en mi vida. Yo siempre digo que llegué a la India con ciertas lecturas esotéricas en la cabeza y me vine de la India con Sri Aurobindo y Madre en el corazón, intentando luego unir ambas dimensiones, aunque en realidad están unidas ya en ambos lados. Justamente el yoga integral y supramental que crean conjuntamente Sri Aurobindo y Mira Alfasa, conocida como la Madre, se caracteriza por esa integración del corazón y de la razón, de Oriente y de Occidente, de los distintos yogas y de tantas otras cosas que quizás comentaremos un poco más despacio. ¿Ha escrito vos un libro sobre esta tu experiencia? ¿Puede hablarnos un poco sobre él? Ensinamento de Sri Aurobindo. Sí, en realidad es un intento de presentar las enseñanzas de Sri Aurobindo de una manera general y breve. Solo en el prólogo me permití cierto compartir algo de las experiencias personales, pero trata de ser un libro donde el pensamiento de Sri Aurobindo se despliega de una manera que al menos quiere ser sencilla para darlo a conocer, ya que en España tampoco era especialmente conocido. Bueno, Vicente, voy a llamar ahora a Juan para que nos hable un poquito. Juan, ¿cómo llegó la historia, la vida, la obra de Sri Aurobindo a su vida? Bueno, curiosamente, fue en 2 momentos. El primer momento fue de esas cosas raras o extrañas que me habían invitado a un congreso de psicología transpersonal, un amigo, y me había hablado mucho de King Wilber y era un congreso sobre King Wilber. Al terminar el congreso estaban presentando algunos libros, un libro de la editorial Luz Gozoa, que es El ideal de la unidad de la humanidad. Al darle la vuelta, en la portada de atrás, había una foto exactamente igual que el río Aurobindo. Y le miré y me miraba. Había algo que me estaba diciendo desde entonces. Posteriormente, fue en el año 2006, mi hermana había ido 2 meses de viaje a la India y al volver había traído un libro en inglés de Babaji, La tradición de los 18 siddhas. Y conseguí el libro en español, traducido por Javier Ruiz Calderón, una traducción magnífica, y el capítulo 10 de ese libro era sobre el dorado supramental. Y ahí os cuento, yo hasta entonces estaba intentando indagar sobre qué era la iluminación. ¿Qué era la iluminación de mis pequeñas lecturas en otros sitios del Monte Tabor de Jesús, la transfiguración de Jesús, ¿no? Hoy que es un día que estamos hablando de la Asunción de María, otro de los hitos clave del cristianismo, del Evangelio, es la transfiguración de Jesús, cuando sus vestidos se quedan iluminados, se convierten en luz profunda y los apóstoles se quedan allí sorprendidos. Cuando leí el Dorado, el capítulo 10 del Dorado, dije, esto tiene que ser algo parecido a aquello. Y empecé a unir ideas unas cosas con otras y a partir de entonces me empezó a entusiasmar. Quise comprar obras y libros y el primer libro que compré es el de Vicente.
que por cierto es una de las obras magníficas que tenemos en España y en el idioma español, de un verdadero experto, de un doctor que ha hecho una tesis doctoral sobre ello y que sintetiza en ese magnífico libro. Para mí es uno de los mejores libros, fue de los primeros que me ayudó a entender. Cuando fui a comprar a la librería me lo recomendaron muchísimo y la verdad estoy tan agradecido a Vicente por ese libro que para mí ha sido pues el que me ha explicado algo tan difícil de entender como es los niveles de conciencia de Sri Aurobindo, un poco de Sri Aurobindo de Mae, ¿no? Y a partir de entonces pues empecé a comprar un montón de libros, a intentar leer y a buscar en la obra de Sri Aurobindo. Así fue. Bueno, y quizás fueron los libros que también a mí llegaron acá en Brasil y a través de la traducción que los hicieron, que llegué a Sri Aurobindo. Y ahora necesitamos que Sri Aurobindo se presente a nosotros acá. Y les voy a pedir que a la audiencia, que Vicente y Juan Ramón nos presente un poco de quién es Sri Aurobindo. Vicente, ¿quién es? Porque para mí no puedo decir quién fue. ¿Quién es Sri Aurobindo para usted? Yo creo que cuando se trata de hablar de un ser de esta magnitud, de esta altura, de esta elevación espiritual, nos fallan los conceptos que habitualmente utilizamos. A mí me gusta hablar de los distintos rostros de Sri Aurobindo porque realmente desarrolló aspectos muy distintos. El primero es Sri Aurobindo poeta. Sri Aurobindo empieza escribiendo poesía, Song Samirtila, y termina escribiendo poesía, ese magno poema extraordinario que es Savitri. Y en alguna ocasión comentó que él sentía que su alma era fundamentalmente alma de poeta. Pero después de los 14 años pasados en Inglaterra, su padre lo envió junto a su hermano diciendo que no quería que se llenasen de esas supersticiones religiosas y espirituales que abundaban en la India, y a la vuelta de esos 14 años, que volvió como un filólogo clásico con multitud de premios, vio el estado en que se encontraba la India y entró en un compromiso político muy serio. Tenemos el segundo rostro, el rostro político de Sri Aurobindo. Tan en serio que llegó a convertirse en el líder del Partido Nacionalista Revolucionario Radical, el hombre más peligroso para los intereses de Inglaterra en la India, como dijo el virrey en aquel momento, ¿no? Tanto que le costó 1 año de cárcel que no desaprovechó porque fue la ocasión para disfrutar de una serie de experiencias místicas, yógicas, espirituales extraordinarias. Sri Aurobindo poeta, Sri Aurobindo político. Al salir de la cárcel se va a Pondichéry, protectorado francés, y que por tanto los ingleses lo buscarían menos, y allí comienza lo que podemos llamar el Sri Aurobindo filósofo, pero filósofo entre comillas, porque el concepto filósofo lo asociamos con el intelectual occidental que ha leído muchos libros. Yo prefiero decir que no es filosofía, sino sabiduría, o con un término que él empleó mucho, gnosis. Es un conocimiento que ya no es un conocimiento racional, sino que es un conocimiento por identidad, que es lo propio del conocimiento supramental, lo cual nos lleva al concepto central de su vida y de su obra, la conciencia-energía supramental. Lo cierto es que sin ser filósofo, escribió obras como La vida divina, que ha sido reconocida por muchos, y yo me apunto a esa lista, como uno de los libros más importantes, sin duda, del siglo XX y para otros de toda la historia de la humanidad. Por tanto, Sri Aurobindo poeta, Sri Aurobindo político, Sri Aurobindo filósofo, entre comillas, o gnóstico, Sri Aurobindo yogi. Cuando se retira a Pondichéry,
empieza a trabajar muy en serio sobre su propia psicología y su propia apertura espiritual y recibe de lo alto, podríamos decir, enseñanzas que va aplicando en su vida cotidiana y que quedaron recogidas en esas 2 obras voluminosas que solo recientemente se publicaron, conocidas como el Registro de Yoga. Pero no cualquier yogi, sino que pronto su propio desarrollo le lleva a ser reconocido como maestro espiritual, como gurú en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra. Sri Aurobindo poeta, Sri Aurobindo político, Sri Aurobindo filósofo gnóstico, Sri Aurobindo yogi místico con profundísimas y elevadísimas experiencias. Supongo que la mayoría de quienes nos escuchan lo saben, pero no podemos pensar de Sri Aurobindo como si fuera un gran intelectual, como a alguien se le ocurrió decir, cuyo nombre prefiero no pronunciar porque es bastante conocido. Y para muchos de los que han sintonizado con la obra y el pensamiento de Sri Aurobindo y Mir Alfasa, quedaría un último título, siempre polémico, que es la noción de avatar. En el hinduismo la noción de avatar suena a Rama, a Krishna, después se ha ampliado a otros personajes históricos, pero significa que la conciencia infinita se está expresando plenamente a través de un cuerpo humano. Así es que tenemos multitud de rostros de Sri Aurobindo que, entrando por cualquiera de ellos, porque al final se sintetizarían e integrarían, encontramos una personalidad de una riqueza y sobre todo de una irradiación espiritual extraordinaria. Creo que con esto bastaría de momento para no alargarme. Bueno, hiciste una maravillosa presentación en algunos minutos porque nos dio una geografía, una pantalla muy así, con muchos fragmentos de una persona que es difícil ponerlo en tan pocos minutos su obra. Mas yo voy a pedir a Juan Ramón que nos hable un poco del tema que le encanta. ¿A dónde entra Sri Aurobindo en los temas jurídicos y de los derechos humanos a usted? ¿En qué te impactó eso, Juan? Es curioso, yo siempre he tenido la percepción interna que Sri Aurobindo era abogado, era una persona docta en leyes. Siempre me sorprendió, como Gandhi, es decir, era algo muy curioso. Y no sé por qué, cada vez que me he ido acercando a la lectura de su obra, entiendo que tiene una mente jurídica preclara, es decir, es un maestro de leyes en todos los conceptos. Cuando él explica realmente el funcionamiento de la naturaleza psicológica, lo explica en términos de naturaleza y de leyes. Leyes de la mente sistemáticamente desglosadas a través de la interpretación de las gunas, a través de la interpretación de los distintos ciclos de la evolución de las sociedades, por ejemplo, en la obra del ciclo humano. Su conocimiento es un conocimiento muy profundo. Su formación es una formación en todos los campos. Madre dijo que Sri Aurobindo, lo comenta en la agenda, escribió sobre todo con un nivel de profundidad que nadie había alcanzado antes en la observación. Sri Aurobindo, cuando va escribiendo, trata al lector, de algún modo, como una persona igual a él a la que elevar constantemente en su lectura. De modo que el lector va recibiendo ese tratamiento y esa escalera, ese ascenso de la conciencia que Sri Aurobindo va haciendo. Hay un libro maravilloso de Sri Aurobindo que ha publicado la Fundación Centro de Sri Aurobindo de Barcelona, que es Días de prisión. A mí es un libro que me parecía durísimo, durísimo. El título me parecía durísimo. Me dolía profundamente algo en el hecho de que una persona como Sri Aurobindo estuviera en prisión un año injustamente. Me cuesta, me duele. No sé si explico esto bien, porque da la impresión muchas de las veces que eso es algo oscuro.
Sin embargo, todos los libertadores de la humanidad han estado en prisión. Jesucristo, Mandela, Gandhi, Luther King, todos. Y para ellos es un campo de realización espiritual profunda y además de conocimiento, iba a decir, de las galeras de la ley y del ordenamiento y de cómo funciona la conciencia de la humanidad. En el campo de las leyes, Sri Aurobindo es una persona visionaria totalmente y es una persona profética, porque también está descifrando cuáles son las sociedades del futuro. ¿Cuál es la sociedad que en el ciclo subjetivo o en el cambio evolutivo va a ir existiendo en la humanidad? Y eso es a través de parámetros y leyes. Pero también es, iba a decir, más allá que un relojero, porque su precisión es milimétrica, al llegar a trascender una era por completo. Os voy a poner un ejemplo para entender la profundidad de esto en el río Aurobindo. Si ahora nos preguntamos qué es lo que está haciendo Naciones Unidas, se preguntó en el año 2000, ¿cuáles son los objetivos del milenio? Erradicar la pobreza, erradicar el hambre en el mundo, erradicar la ignorancia, erradicar las enfermedades mortales tan profundas en la infancia, etcétera, etcétera. Bien, pues el río Aurobindo no solamente entra en la profundidad de un milenio, de más de un milenio. Vicente nos podrá decir ahora, según los calendarios más o menos, o lo que sea, cuál es el tiempo que queda de la era de Kali Yuga y su tránsito a la era de Satya Yuga. En la Kali Yuga es imposible la existencia de la verdad, las otras edades son 3/4 partes de la verdad, la mitad de la verdad, un 25% o un cuarto de la verdad, en Kali Yuga, nada de esa verdad. Pero si nosotros estamos en una era oscura, en una era de hierro, y realmente lo es, el salto a una era de luz y de verdad tiene que ser maravilloso, porque es un despertar al 100%. ¿Me entendéis? No es una degradación de esa conciencia, sino ahora es una gradación máxima de esa evolución de la conciencia. Y esto implica que el río Aurobindo entra profundamente en decir que muchas de las personas en las que nos están escuchando se les invita como pioneros de la conciencia de la evolución. Es decir, leer, trabajar, hacer una introspección profunda, estar en esa ola de la evolución y percibir que, según sea nuestra entrega, así somos llamados por esa nueva era. Y la nueva era no es simplemente el mensaje de un proceso filosófico que empieza en el siglo XIX. La nueva era de Río Aurobindo es una nueva era en la era de Satya Yuga y más allá, en las eras supramentales, que están en ciclos mucho más superiores que todo ello. Por lo tanto, la importancia de Río Aurobindo para la evolución de la conciencia de la humanidad es absoluta. Río Aurobindo y Madre son los maestros, los avatares, por lo menos para mí, la encarnación de la divinidad en todos los campos. Y si me permites un comentario sobre la idea del avatar, tan difícil de entender hoy en día. Yo lo he comentado, lo he hablado ya esto con Vicente en alguna de las charlas que hemos mantenido, entendiendo que el verdadero avatar está comunicado con todos los avatares. El río Aurobindo está comunicado con Jesucristo, está comunicado profundamente con Buda, está comunicado con Lao Tse, está comunicado con todos los maestros de todos los campos y los encarnan espiritualmente. Otra persona como, por ejemplo, Amayi, que es una persona, Andritanamayi Devi, Amayi es un sadguru que puede dar realización en todos los caminos. Al musulmán le puede dar al sikh, le puede dar al budista la realización profunda de Buda, por ejemplo. Y también habían realizado el río Aurobindo y Madre, y esto me parece muy importante, en los niveles de conciencia del propio Buda y el camino verdadero. El río Aurobindo dice que el nirvana, el descubrimiento del nirvana, es el primer escalón de toda su obra. Y otra de las frases muy conocidas que todos conocéis es que
donde terminan todos los otros caminos, empieza el yoga integral. Es decir, los caminos evolutivos tienen una capacidad de un desarrollo en la conciencia y en el espíritu, y muchas de las veces degeneran y cambian, y tiene que volverse a rehacer el nivel del espiritual, o el nivel, íbamos a decir, de conciencia del cielo, ¿no? Entonces yo creo que la conexión con el Sri Aurobindo respecto del mundo de las leyes, me parece que hay un yoga también muy importante que tienen que hacer las naciones, es un yoga que tienen que hacer los pueblos y las civilizaciones. Hablo de yoga integral que tienen que hacer, en descubrir la obra de Sri Aurobindo, en tratar que el Sri Aurobindo es avatar de la síntesis, es Kalki, es el último avatar en todos los caminos. Esto es una experiencia, una certeza interior que cada uno puede tener en el contacto con el Sri Aurobindo. Yo creo que hasta ahí es suficiente de momento. No, Juan, son tantos puntos que nos abre la presencia de Sri Aurobindo en esta fecha de su nacimiento, que yo llamo a Vicente y le pregunto de golpe, ¿cuál es la misión y la diferencia de lo que sea los que hablaron para nosotros, lo que trae de nuevo Sri Aurobindo? Antes decíamos ya cómo el hilo conductor de su pensamiento, de su experiencia, pero también de su obra en el mundo, es el de la conciencia supramental. Esto nos sitúa ante un panorama evolutivo enorme. Enorme quiere decir que podemos comenzar con el aparente origen a partir de la materia. Solo después de muchos miles de años surge un segundo principio, la vida, en los distintos organismos vivos, biológicos. Tendría que pasar mucho tiempo para que lo que podemos considerar la mente, el principio mental, se vaya estructurando en seres materiales, pero vitalizados y ahora también mentalizados. Estos son los seres humanos. Pues bien, el anuncio profético y la experiencia profunda de Sri Aurobindo consistiría en decir que la humanidad está en el umbral de un salto evolutivo tan enorme que posibilita el surgimiento de una nueva especie, de seres ya no mentales, sino de seres capaces de encarnar el principio supramental, que sería el siguiente principio que busca manifestarse en la evolución en nuestro planeta. A partir de ahí, Sri Aurobindo reconoce que esa conciencia supramental ha sido reconocida, por ejemplo, por los rishis védicos y upanishádicos, pero lo que no había sucedido hasta entonces es hacer descender ese principio supramental, esa luz supramental, y encarnarla personalmente y anclarla en el aura del planeta, podríamos decir. Esa sería en realidad la gran novedad de Sri Aurobindo y Mirra Alfasa, como, aparte de su magnífica obra teórica, como pasa siempre en los avatares, incluso en los grandes maestros, sin necesidad de hablar de avatares, es más importante la vibración que imprimen a nivel planetario que sus enseñanzas. Las enseñanzas son como un complemento, digamos, un envoltorio para que una nueva vibración impregne el planeta. Ese contagio supramental del que hablaba Madre en la agenda, ¿no?, que una vez encarnado el principio supramental, quizás en ellos o más tarde en otras personas, se produciría como un contagio. Este virus sí que nos interesa y no otro. El virus capaz de producir la transformación supramental. En ese sentido podríamos decir, recogiendo la noción de avatar que decía Juan Ramón, que el verdadero avatar viene a introducir un nuevo ciclo, viene a introducir una nueva era, y por eso hay una nueva información, un nuevo horizonte que se abre y un nuevo impulso evolutivo. Esa sería la enorme importancia de el avatar supramental bipolar, como algunos dicen, de Sri Aurobindo y Madre.
manifestados en dos cuerpos diferentes en este plano, pero una misma realidad, esa unión Shiva Shakti o Isvara Shakti en los planos superiores. Bueno, Vicente, gracias. Hay acá, nosotros estamos muy agradecidos por la presencia por internet de Lenilda Cavalcanti, Ana María, y también a Marcílio Narayana, que te hace una pregunta por internet. ¿Qué impacto la pandemia causa en la obra de Sri Aurobindo sobre los hombres? ¿Y cómo se encuentra la humanidad para atravesar estos desafíos? Pregunta de Río de Janeiro, Marcílio Narayana. Obviamente supongo que estamos de acuerdo en que no es momento de entrar en detalle en la naturaleza y origen de la pandemia o plandemia, así es que me ciño a lo que considero que es la esencia de su pregunta. Y yo creo, recogiendo la idea que también Juan Ramón hablaba del final de un ciclo y el comienzo de otro, me gustaría decir que desde mi punto de vista, una cosa es la clasificación tradicional hindú de los yugas y otra cosa es la clasificación que a mí me parece hoy un poco más aceptable cuando hablamos del cambio de ciclo, del cambio de era. Por una parte estaría el ciclo más corto de 2100 y pico años, que es del que casi todo el mundo habla, como paso de la era de Piscis a la era de Acuario. Mantengo ese ciclo. Pero la importancia doble estaría en que coincidiría con el final de un gran ciclo de 25.920 años, que es justo lo que se conoce como el año solar, el tiempo que tarda nuestro sistema solar en dar una vuelta completa al Sol central de la galaxia. Por tanto, estos 25.920 años que hemos pasado serían la era de oscuridad que está dando sus últimos coletazos y la edad de oro, un nuevo Satya Yuga, sería el comienzo acaecido a mi entender técnicamente el 21 de diciembre del 2012, con lo cual incluso el calendario tendría que cambiar y para hablar desde la nueva energía quizás deberíamos decir que estamos en el año 9. Estamos en el año 9 de esa nueva era. Lo que sucede es que en ciclos tan enormes los coletazos duran bastante. No es cuestión de que suene una campanada el 21 de diciembre del 2012 y ya se produzca una iluminación súbita de toda la humanidad. Pero sí las transformaciones inmensas a las que estamos asistiendo y de las que formaría parte de una manera o de otra esta pandemia que ha supuesto un freno en la humanidad, ha supuesto, como me gusta decir, una experiencia cercana a la muerte colectiva y en tanto que experiencia cercana a la muerte, como estas suelen ser iniciaciones espirituales, en quien disfruta de una experiencia cercana a la muerte, me gusta interpretar esta experiencia cercana a la muerte colectiva que es la pandemia como una iniciación colectiva, como una iniciación planetaria que coincide justamente con ese cambio de era. Ese cambio de era que podría unirse, aunque está utilizando un lenguaje y una cronología que no está presente en Sri Aurobindo, soy consciente, pero podría superponerse la edad supramental que él entreveía. Esa edad dorada sería justamente el comienzo de una nueva edad de oro en la que estaríamos entrando. Lo que pasa es que los ojos de la carne solo ven las apariencias, la superficie, y por tanto parece que sea el fin de la humanidad. Y sin duda es el fin de una humanidad, de una forma de vida, pero para el surgimiento de una nueva humanidad totalmente distinta.
Por tanto, estaría bien tener el punto de vista plenamente iluminado de Sri Aurobindo sobre la pandemia, pero en cualquier caso creo que podemos utilizarlo como un trampolín para replantearnos como humanidad hacia dónde vamos, para desechar y terminar de quemar todo nuestro karma antiguo y para abrir los ojos, la mente y el corazón a la nueva era en la que estaríamos entrando. Muy bien. Juan Ramón, una parte tuya sobre la pregunta de Marcilio Narayana. ¿Es el fin del capitalismo? ¿Qué piensas tú? Era la pregunta. La palabra capital deriva de caput capitis, que es cabeza, es mente, en el latín. Por lo tanto, es más allá que todo eso. Es decir, el derribo profundo que tiene que hacer la conciencia de la humanidad es, como leíamos en el poema anteriormente, derribar todas las fronteras del mundo. Y las fronteras del mundo son muy profundas, son terriblemente profundas. Hay un verso de Savitri que me sorprende y llevo meditándolo tiempo y lo he comentado creo que con vosotros, que la maldad en el corazón del ser humano, dice Savitri en uno de los versos, es más profunda que todos los infiernos. Por lo tanto, si la carga, esto ya lo hemos comentado anteriormente, si la carga a transformar es todo ese aspecto, el aspecto positivo de todo ello es la realización y el advenimiento de la divinidad en cada uno de nosotros. Todos seréis dioses en esa energía supramental. La vida divina en la tierra puede ser una vida inmortal, una vida supramental, puede ser una realidad desde hoy en día. Y esta posibilidad es la que abre para mí no solamente eras, universos, ¿vale? Lo que estoy diciendo esta pregunta, para responder a nuestro amigo, la realidad profunda de la transformación es que se trata de universos evolutivos que Sri Aurobindo ha creado, ha realizado profundamente para devenir esa energía desde el futuro. Simplemente el cambio del tiempo, el final del tiempo, porque es un tiempo entre caladarse, es decir, pasado, presente y futuro juntos, no una línea del tiempo desde el pasado, presente y futuro, sino una relación, una realización divina en una madre divina. Esto sí que es demasiado profundo para que la mente pueda entenderlo, porque hay que derribar los conceptos del tiempo que están anclados en nuestra propia mente. Es decir, son las paredes de nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento conoce cómo evoluciona la vida. Y la vida es envejecimiento, enfermedad y muerte. Y no conocemos ninguna otra cosa. Por lo tanto, es lo que esos dos versos estábamos comentando antes, mensajeros de lo comunicable y trabajadores en las canteras de los dioses, es decir, arquitectos de la inmortalidad. Arquitectos de la inmortalidad, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Y esto es muy importante, porque esa inmortalidad hay que crearla. Hay que crearla en las células, en la conciencia de las células. Activar esa conciencia supramental en las células con una voluntad de entrega absoluta a Madre Divina, una entrega total de toda nuestra vida, de todas nuestras vidas y de todo nuestro, decía Vicente antes, quemar el karma, todas las imperfecciones que subconscientemente tenemos en nuestras vidas. Y esto es, en mi caso personal, uno de los descubrimientos más duros y más maravillosos que he tenido. Descubrir todas esas dificultades que todavía siguen existiendo y que requieren cientos de vidas. Pero esto, lo difícil es aceptar que esos cambios se pueden hacer y que esos cambios es llevar en los hombros de nuestra propia vida el peso de muchas vidas que vamos a transformar en el futuro. Centrándome en el tema de la pregunta, ya me encantaría que así fuera y profundamente creo que hay algunos valores que el capitalismo tiene que cambiar hacia una nueva conciencia.
El primero de ellos es entender que todos los bienes de la tierra están o deben de estar al servicio de la luz y de la verdad, al servicio de todos los seres humanos, sin diferencia. Todos los bienes de la tierra están al servicio de la humanidad. Si este principio entra en la conciencia de las personas, todo el dinero tiene que cambiar. Respondo a la pregunta. Por supuesto que el capital tiene que cambiar. Y el dinero tiene que servir a los propósitos divinos en la tierra, para la realización de los objetivos más profundos que se necesiten allí donde se necesitan. Universidades, institutos, centros que se dediquen a un yoga integral profundo para transformar profundamente las canteras de la economía, de lo jurídico, de lo social, de lo psicológico, de lo filosófico, en todo el mundo. Porque necesitamos crear una nueva especie. Hay que crear una nueva realidad, un nuevo entendimiento entre los pueblos, entre las naciones. Esto es un cambio muy profundo. Y eso supone cambiar ni más ni menos todos los poderes que manejan, controlan, disciernen y tienen aprisionado el capital, el dinero. Por supuesto que tendría que cambiar en el momento que se pongan los objetivos del milenio, los 8 objetivos, los 10 o 15 objetivos de desarrollo del 2030, que está aquí, el 2030, tendrían que ser un cambio profundísimo en la economía y en los planes económicos de todos los estados. Erradicar la pobreza, erradicar el hambre. Estamos hablando que hay personas que viven con menos de $2 al día, 1,9 dólares al día, y son unos 1.000 o 1.400 millones de personas. Por supuesto que eso es una obligación que deben de pagar todos los estados. Eso es un compromiso profundo que los estados se han asumido como obligaciones. Esperemos que la economía, la pandemia, las crisis no retrasen ese plazo o ese objetivo, ese cumplimiento. Pero desde luego que profundamente está dentro de los objetivos del milenio, si es en el 2030, 2040, 2050, cuando fuere, ojalá fuera. Ya habría cambiado el capitalismo profundamente si se encarga de dar de comer a todos los seres humanos y erradicar la pobreza. Espero haber respondido a tu pregunta, amigo. Bueno, planteé el tercer punto de nuestra charla de hoy, el papel que juega India dentro de la obra de Sri Aurobindo y que Sri Aurobindo dejó como misión a la India para la transformación de nuestra actual situación. Empiezo con Vicente. Justamente en un día como hoy, un 15 de agosto de 1947, el año de la independencia de la India, se le pidió a Sri Aurobindo que hiciera una locución radiofónica y allí desplegó su alegría por haberse visto cumplidos, al menos en parte, lo que él llama sus 5 sueños. Y el primer sueño era justamente la independencia, la libertad y la unidad de India. Por eso luchó y se convirtió en el líder del Partido Nacionalista. En 1947, el día de su aniversario, se celebra también el Día de la Independencia de la India, con lo cual no hace falta ser muy místico para sospechar algunas coincidencias significativas. El segundo sueño era el milagro, dice Sri Aurobindo, que la India puede ofrecer a Occidente. Y el milagro es la espiritualidad india, que hemos visto mucho más de lo que vio él, cómo justamente a partir de mediados del siglo XX empieza a introducirse en Europa y en América, en todo Estados Unidos. Por lo tanto, un segundo sueño que quizás ya Vivekananda, que su influencia tuvo, como sabemos, indirecta en Sri Aurobindo, ya comenzó, sería ese segundo sueño. Vivekananda lo planteó de una manera muy radical. Occidente ha sido el desarrollo material, científico y tecnológico,
pero Oriente y especialmente la India tiene su espiritualidad que ofrecer a Occidente. Yo creo que eso sigue vigente, que eso se ha estado produciendo a pesar de que India se haya desarrollado en direcciones que quizás no son las que esperaría Sri Aurobindo, ¿no? Con un desarrollo tecnológico elevadísimo, económico también, político más que polémico y problemático, pero de alguna manera yo creo que se está cumpliendo ese sueño de Sri Aurobindo de que India sea una luz espiritual para la totalidad del planeta. Por tanto, creo que se está cumpliendo ese sueño. Dejo los otros, por si quiere desarrollarlos Juan Ramón, o porque no vienen tan a cuento, pero se ve una escalera de preocupaciones en sus sueños, empezando por la India, luego en el resurgimiento y la liberación de los países de Asia, que empezaba a cumplirse y todavía se está cumpliendo más. Miremos China, para bien o para mal, cómo está creciendo en muchos aspectos, y Japón y el sudeste asiático. Para después, el tercer sueño era la unidad mundial. Conoció las primeras fundaciones de la Unión de Naciones y de la ONU. También fue crítico con ellas, como lo seremos quizás muchos hoy, pero al mismo tiempo estaba la semilla sembrada de esa unidad humana. Lo que pasa es que esa unidad puede caer en manos controladoras y dominadoras, que es lo que debemos intentar evitar. Pero para centrarme, efectivamente, uno de sus sueños, que la India ofreciese a todo el planeta, a Occidente, el regalo de su espiritualidad, lo estamos viendo, sí, creo que fuera de toda duda. Bueno, Vicente, me encanta tu explanación muy clara y he recibido de Juan Ramón su carta del Instituto de Derechos Humanos Sri Aurobindo en España, su carta a la Embajada de India, y me quedé muy impactado en los puntos que tú propones a ellos. Y te provoco ahí para que hable un poco de esta carta a nosotros. ¿Qué hiciste? ¿Qué propusiste a la India como misión ahora, mi amigo Juan Ramón? Bueno, primero, gracias Vicente, porque es maravillosa la respuesta que has dado. Te lo agradezco profundamente porque los sueños de Sri Aurobindo que tú has expresado son un entendimiento de un maestro, entendiendo profundamente cómo eso ha de ser realizado. Te lo agradezco siempre como estudiante y admirador tuyo, ¿vale? En cuanto a la carta, creo que tiene un poco el espíritu altivo desde fuera, desde alguien que no es de la India. Un amor profundísimo a la India, un amor profundísimo a todo lo que la India nos ha dado, porque para nosotros, pues Vicente hizo su tesis en el año 90, 30 y pico años, ¿vale? Que está dedicada su vida a la India, igual que tú, Marcelo, o igual que en mi caso, ¿no? Es decir, supongo que a lo mejor para personas de la embajada o indios les pueda sorprender o tengamos que vencer las barreras de la raza, es decir, vencer las barreras de cómo pueden estas personas amar tanto o dedicar o están tan agradecidas, ¿no? Hablamos de personas, pues allí en el evento en Guadalajara, pues había personas que habían dedicado 50 y 60 años de su vida al estudio de la obra profundamente, a un nivel académico impresionante. Uno de ellos simplemente es una persona muy eminente, es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y es uno de los expertos internacionales sobre la Constitución de la India. Bien, entrando en los pilares de la Carta, yo creo que era una invitación a que la India haga una diplomacia espiritual en el mundo y que lleve el estandarte o lleve la antorcha de un fuego inmortal al corazón de todos los dirigentes. Que sepan que en el corazón de ese espíritu, de esa nación,
está a Dios profundamente, la Divina Madre profundamente. Que su anhelo, el de Sri Aurobindo, cuando estaba dedicado a la política, es no solamente la Shakti-nación, es decir, el concepto de la divinidad dentro de la nación, porque Sri Aurobindo se repliega a decir hay que transformar la naturaleza humana. No es solamente un objetivo de un partido, sino la naturaleza humana. Por lo tanto, es un objetivo para todas las naciones por igual. En la carta, fundamentalmente, el objetivo es invitar a que sea miembro de Naciones o sugerir que tenía que ser uno de los primeros miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o incluso reformular nuevas organizaciones, nuevos derechos, y una función fundamental para mí es dirigir organizaciones internacionales para el diálogo interreligioso, parlamentos de las religiones, de los que Vicente ha sido consejero en España, para unir esas conciencias. Porque pocas personas en el mundo han podido tener una realización espiritual divina como Vivekananda, el maestro de Vivekananda, Ramakrishna, en el cristianismo con Jesús. Uno de los cuadros de la imagen de Jesús, entra Jesús en Ramakrishna y empieza a hacer una fusión mística con él. Ramakrishna es el avatar Jesús. Esto es uno de los episodios similar a como lo cuentan los santos cristianos. Lo que ocurre es que ninguna organización, jerarquía o iglesia le va a reconocer como santo a Ramakrishna porque es hinduista. Estamos hablando que también hay que transformar la conciencia de las religiones, y esto lo puede hacer profundamente una conciencia que sus maestros, sus guías, sus grandes almas han realizado esa realización, es suprema. Por ejemplo, Gandhi también le daba exactamente igual leer y buscar las palabras de Dios en el Corán, y en sus centros leían el Corán o leían cualquier otro texto sagrado como palabra sagrada, como verdad de realización. Sin embargo, el cerebro humano o la mente humana limitada que se quiere apoderar de un Dios único, dice esta es mi verdad única en mi iglesia o en mi credo. Esto es un dogmatismo y hay que democratizar profundamente la religión, hay que espiritualizar y dar libertad de conciencia, porque cada vez que una persona en su religión dice Dios, está diciendo el Dios de todos a la vez, porque no existe un Dios particular o un Dios fraccionado. Solo existe uno y eso están de acuerdo todas las religiones. Por lo tanto, cuando alguien habla de Dios, está hablando de una unidad superior que está por encima de las religiones. La unidad que decía Vicente. Creo que la India, su espiritualidad es enseñar al mundo que puede haber una vida inmortal. No solamente una inmortalidad post-mortem, después de la muerte, sino una vida inmortal en esta vida. Y yo creo que esa prueba, esa evidencia, ese es el regalo más profundo que podemos tener, de que nos están enseñando una profundidad divina a todos los credos y religiones en todo el mundo. Y eso lo hace el yoga integral. Otro de los puntos que comentábamos en la carta es también la necesidad de superar las situaciones económicas que los gobiernos y las políticas están como vasallos fundamentalmente de la economía. No de la filosofía, no de los valores de los derechos humanos, no de los valores universales de la especie de la raza humana. Y hasta que no se cambie eso, no se transvierta totalmente eso, no se transforme eso, la economía no estará al servicio de la verdad y de la luz. Por lo tanto, todo este tipo de mensajes son unos mensajes, para mí me parecían que eran fundamentales, y el primero es reconocer en el mundo entero que el desarrollo espiritual de la India es, en mi modo de ver, mucho más superior que el del resto de naciones en el mundo. Y esto es una lección de humildad al resto de naciones poderosas y ricas. Que con la pobreza se puede tener una realización divina infinitamente superior que con todo el dinero del mundo. Y esto nos lo enseña el mundo. Juan Ramón,
tema es muy complejo. Gracias por tu habilidad en ponerlo ahí. Y comento con Vicente si quiere cerrar el tema con algo más sobre el papel de Sri Aurobindo con que sea en la misión en la India. ¿Qué piensas? ¿Algo más? Bueno, solo a nivel terminológico, creo que presentarlo siempre solo como yoga, por muy integral y supramental que sea, quizás sea un error estratégico, pero que corresponde a una realidad, porque basta pronunciar el término yoga para limitar el interés de buena parte de la audiencia, cuando en realidad no es yoga en ese sentido estrecho que se suele comprender, que inmediatamente en el imaginario colectivo aparecen asanas, posturas, respiraciones. Es mucho más que eso, es toda una concepción del mundo y toda una concepción de la vida, una forma de vida que se puede introducir como eso, como un modo de pensar, como un modo de vivir, como una filosofía, como un arte, como una experiencia mística. Por tanto, quizás habría que ir flexibilizando las fronteras del lenguaje y claro que hay que seguir hablando de Purna Yoga, de yoga integral y supramental, pero dejando claro que va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente entiende por yoga. Y en ese sentido creo que se podrá cumplir mejor la misión de Sri Aurobindo, que pasa a ser obviamente planetaria. En terminología que a mí prefiero utilizar, Sri Aurobindo no es un religioso hindú. Sri Aurobindo está defendiendo una espiritualidad transreligiosa que llega no solo a los hindúes o a los, sino que llega a todo el mundo que está abierto a una espiritualidad independiente o no de las instituciones religiosas de cada tradición. Eu gostaria de agradecer a todos que estão participando do canal Raios da Nova Era, dizer em português que haverão outras conversas com os nossos convidados e deixar aqui o microfone aberto para vocês que estão participando, perguntar, e nós vamos traduzir e enviar a vocês as respostas também em português. Vicente, hablas de algo muy grande. ¿Sería eso lo que Sri Aurobindo llama de toda la vida yoga? ¿Sería eso, en síntesis? Y aprovecho ahí para preguntar a Juan Ramón si eso entra en todos los campos de la vida y cómo podemos salir de esta armadilha, se dice armadilha en portugués, trampa, de pensar en estar en caminos que ya se fueran. Tenemos que entrar en el nuevo que propone Sri Aurobindo y Madre. Empiezo con Juan Ramón. ¿Y cómo los derechos humanos pueden ahí jugar? A lo mejor tomo el tema de los derechos humanos porque la pregunta es demasiado profunda para mí. No sé si voy a poder saber responder a esa pregunta. ¿Cómo hay que hacerlo? Yo creo que solo la Madre Divina sabe cómo hay que hacerlo. Solo Dios sabe qué es lo que hay que hacer. Y Dios en cada uno, que sea la conciencia divina en cada ser humano, la que pueda actuar. Individualmente poco podemos hacer, intentando dar respuestas mentales, algo que supera la raza, que supera la especie, que supera las leyes de la naturaleza y de la conciencia humana. Y hay que hacer un corazón puro en cada ser, que vuelva a la verdad, que vuelva el respeto a la tierra, el respeto a la vida, que la vida es sagrada, profundamente sagrada. El reconocimiento de que como seres que tenemos una vida, tenemos un agradecimiento profundo al universo. Que somos seres que estamos en la evolución, creando esa evolución espiritualmente. Es un sentimiento que transforme la conciencia. Con pequeñas transformaciones de la conciencia podemos dejar una semilla
de que hemos creído, hemos amado profundamente el mensaje de los grandes maestros, y aunque seamos pequeñas hormiguitas, ahí dedicamos nuestra vida y nos consagramos al logro de esa verdad. Bueno, Vicente. Muy brevemente, efectivamente, muchos de los oyentes recordarán unas de las primeras palabras de la síntesis del yoga, que es justamente toda la vida es yoga. A eso me refería cuando hablaba de un enfoque que no se limita a una concepción estrecha del yoga, ya que el yoga lo es todo, toda la vida es yoga. Y eso es lo que se muestra con la síntesis de los distintos yogas que Sri Aurobindo propone. Es estar haciendo yoga en la acción, en la vida cotidiana, convirtiendo cada acción en una acción sagrada. Es yoga en la apertura de nuestro corazón hacia lo divino, en ese yoga del amor divino que es el Bhakti Yoga. Es estar haciendo yoga cuando estamos pensando, intentando comprender y explicar los secretos, las leyes, el funcionamiento del universo, porque para eso está, ese es el dharma de nuestra mente y nuestra razón. Por tanto, absolutamente cualquier instante de nuestra vida es yoga en ese sentido. Y puestos a ensanchar los campos, no solo ampliar las fronteras del yoga o decir que es algo mucho más allá del yoga, sino también veo el riesgo en los que amamos profundamente el yoga integral, ya sea Aurobindo y Mirra Alfasa, madre, en apegarnos excesivamente a sus nombres de cuando estuvieron encarnados, como si siempre se corriera el riesgo de crear una parroquia más, ¿no? Entonces creo que el amor de nuestro corazón puede ser profundísimo y nuestra gratitud para siempre, pero al mismo tiempo tampoco estar siempre hablando solo de lo que dijeron Sri Aurobindo y Madre, por lo menos de cara al exterior, cuando se está tratando de comunicar su mensaje. Yo creo que esta es una de las funciones que los aurobindianos, entre comillas, deberíamos pensar. Es decir, el yoga integral es mucho más que yoga y Sri Aurobindo y Madre son mucho más que Sri Aurobindo y Madre, ¿no? Porque ya no están en esa envoltura, ya no están envasados en los cuerpos que conocimos, ¿no? Bueno, Marcelo Narayana envía saludos a los dos y les agradece muchísimo por esta oportunidad en el día de hoy. Y pregunta sobre el curso, el taller que estarás, Vicente, comandando a partir del 6 de septiembre. Quería informaciones. ¿Puedes hablar a él? Sí, muy brevemente a él, y sirve para los interesados de la audiencia. Efectivamente, vamos a hacer un curso de 8 sesiones por Zoom, que son los 4 lunes de septiembre y los 4 lunes de octubre, a las 7 hora española. El título que hemos puesto es El yoga integral y supramental de Sri Aurobindo, ya se comprende por qué, y el subtítulo que trata de indicar un poco cómo lo estructuraremos es su filosofía, su psicología y su práctica. Y he de decir que de estos 3 términos, cada uno de los posteriores es más nuclear y tiene más importancia que los anteriores. No porque en sí el marco filosófico no sea importante, que es importantísimo, pero yo diría que todavía más importante es tomarse en serio y comprender la psicología del yoga integral, el desmenuzamiento que Sri Aurobindo hace de las partes y los planos que constituyen nuestro ser, y a su vez esa segunda parte, psicología del yoga integral, nos lleva a preguntarnos cómo hacer el yoga integral. Esa pregunta que estoy cansado de oír cuando hablamos de Sri Aurobindo y la gente exclama, me interesa, pero ¿en qué consiste el yoga integral?
¿cómo se hace el yoga integral? Así es que esta tercera parte considero que será el corazón del curso, aunque desarrollaremos debidamente su marco filosófico y su explicación psicológica de en qué consiste la constitución humana para desembocar finalmente en qué hacer cuando uno quiere hacer el yoga integral. Bueno, Vicente, estarás también respondiendo por tu email a cualquier persona que quiere acercarse a los temas del curso. ¿Es así? Por supuesto, y creo que es importante decir que las sesiones quedan grabadas, porque la experiencia muestra que hay muchas personas que no pueden asistir en el momento. Por tanto, las sesiones quedan grabadas y el mismo día al terminar, o máximo al día siguiente, a todos los inscritos se les envía la grabación por si no la han visto o por si quieren volver a verla. Bueno, he sabido que Juan Ramón es invitado, estará con nosotros. ¿Es así? Así es, ¿no, Juan Ramón? Sí, estaba Siempre dando la misma. que puedas. Siempre que pueda estar con Vicente es una oportunidad de crecer y de estar con un maestro de la luz. Es maravilloso. Gracias, Vicente. Estamos avanzados en la hora y quizás acá y ustedes en el domingo. Y dejo los micrófonos abiertos para que hagan sus despedidas, agradeciéndolos por el canal Rayos de la Nova Era, Raios da Nova Era, que atinge personas interessadas em todos estes temas, que estaremos acá profundizando, quizás en el momento, invitándolos a volver. Juan, te paso para tus despedidas y para que comentes que estaremos ahí poniendo tu carta en pocos momentos para que los interesados puedan ahí leer e entender lo que estás ahí proponiendo a la India. Un abrazo fuerte, hermano. Muchísimas gracias por esta invitación y por este momento de compartir algo muy profundo para mí. Yo creo que es una lección muy grande la que estamos recibiendo de escuchar la maravilla de Vicente y cómo nos diriges, Marcelo, y cómo nos unes, esa capacidad que tienes. Me gustaría, yo creo que proponer a Marcelo, le voy a tirar otra vez la pelota a Marcelo y a Juanilsa para que nos lean, por favor, esos versos que tenéis tan maravillosos en inglés. Yo voy a leer simplemente 4 versos y vosotros los veis, porque quería invitar también a todos los oyentes a que se animen a escuchar y a leer los versos de Savitri. Tienen un poder mántrico, tienen un poder de generación espiritual muy profundo. Yo os digo y os confieso que cuando empezaba al principio movían cosas en mi mente estaba dando vueltas, no cabían los conceptos universales bajo ningún concepto y me costaba, al principio me costaba mucho. Sigo siendo un niño que quiere aprender de todo eso y que no entiendo muchas cosas, pero las escucho con un amor y con una dulzura porque para ellos han sido una verdad divina. Han sido una verdad divina que nos han dejado en estos versos. Y habla en primera persona, es de los pocos versos que hablan en primera persona. Yo he visto a los ardientes pioneros del Omnipotente sobre el borde celeste que mira hacia la vida, bajando en tropel los peldaños del ámbar del nacimiento, de las sendas de la estrella matutina, entraron en la pequeña habitación de la vida mortal. Yo les he visto atravesar el crepúsculo de una era, hijos de ojos del sol, de una aurora maravillosa, grandes creadores con amplias frentes calmadas, poderosos destructores de las barreras del mundo y guerreros predestinados en su decidida voluntad, obreros en las canteras de los dioses, mensajeros de lo incomunicable, arquitectos de la inmortalidad. Si nos lo quisierais leer vosotros, es precioso también esa participación y esa forma de interactuar.
Muchísimas gracias a todos. Vicente, despedidas tus palabras y decir que el curso tuyo basta entrar en contacto con tu email o nuestro email acá en Brasil y en otros lugares también. Muchas gracias. Sí, quizás la gente de Brasil, lo lógico es que os escriba a vuestra dirección. Creo que dimos tu mail, ¿no, Marcelo? Y si no, puedes darlo. Y como despedida, desde luego agradecer a Juanilza, a Marcelo, a Juan Ramón, esta bella conversación y a todos los presentes, oyentes, vosotros videntes, nosotros en este caso videntes no porque no os vemos, pero os sentimos profundamente en el corazón. Así es que nada más que namaste, es decir, saludo y reconozco a lo divino que hay en cada uno de vosotros. Namaste. Namastê. Nos despedimos, então, após esse diálogo maravilhoso e agradecemos também aos participantes no chat. Nós tivemos a participação de Helenilda, de Ana Maria, de Narayana, Rita Aurélia e Ana Barros. Ana Barros, que é Ana Maria, e convidamos Vicente e Juan Ramon para outras conversas e, por enquanto, nos despedimos aqui com um grande namastê. Namastê.